Buenas, vamos a empezar una nueva clase y quería enseñaros hoy una herramienta que está dentro del grupo de las herramientas de texto. Se llama texto en trazado. La herramienta de texto en trazado lo que nos va a permitir es crear un texto cogiendo como referencia un trazado que nosotros hemos hecho previamente. ¿Qué se considera trazado? Bueno, pues lo que hagamos con la pluma, ¿vale? Vamos a coger la herramienta pluma, voy a quitar el color de relleno, le vamos a poner un color de trazo de color verde, por ejemplo, que da igual, y empezamos a hacer un trazado. Le marcamos los puntos, continuamos, ya está, con esto es suficiente. Esto de aquí es un trazado y yo le puedo aplicar un texto, ¿vale? Que vaya moviéndose o que vaya creándose a lo largo de este trazado. Si yo lo hago con una figura, por ejemplo, como puede ser un rectángulo o una elipse, también sería o también se le reconoce como un trazado, ¿vale? Es un trazado cerrado, pero es un trazado en definitiva. Vamos a ver, o no sé, un rectángulo, pues lo mismo, también se reconoce o también se considera trazado, ¿vale? Aunque sea un trazado cerrado, tanto la elipse como el rectángulo son trazados. Bien, ¿qué tenemos que hacer para aplicar un texto en trazado? Bueno, pues nos vamos a la herramienta que está dentro del grupo de las herramientas de texto, desplegamos y le vamos a decir que queremos hacer un texto en trazado, que es esta de aquí, un texto en trazado, perdón. Una vez que hemos cogido esta herramienta, cuando nos acercamos al trazado, ¿vale? Hacemos un clic encima de él y vemos cómo directamente nos pone un texto falso. Un texto falso es aquel que, bueno, es un texto que simplemente es para que nosotros podamos configurar y podemos decirle que lo queremos más grande, lo queremos centrar, lo queremos cambiar de color, ¿vale? En definitiva es un texto, se llama texto falso, es un texto simulado, pero luego yo eh, hago un clic y empiezo a poner el texto que me dé la gana, ¿vale? Vamos a poner hola, uy, aquí se nos había quedado un poquito de texto desbordado. Vamos a empezar, hola, ¿qué tal estamos? Espero que disfrutando con esta clase. Y ahora vamos a copiar y vamos a pegar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos hecho el trazado, perdón, el texto en trazado, si nos damos cuenta el trazo ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque este texto en trazado lo que hace es vincular un texto a un trazado, pero el trazo desaparece, ¿vale? Si quisiéramos conservarlo, pues yo lo que suelo hacer es que hago una copia antes de empezar a hacer el texto. ¿De acuerdo? Hago una copia, la dejo a un lado y luego voy y vuelvo a colocar la copia, ese trazado lo pongo donde estaba, ¿vale? Si queremos toquetear o queremos, definitiva, configurar el texto que hemos hecho, porque de repente queremos que la palabra espero esté en color naranja. Bueno, pues con la herramienta de texto seleccionada, vamos a quitar de aquí las muestras, con la herramienta de texto simplemente hacemos un clic, seleccionamos y cambiamos el color. O le cambiamos, no sé, el tamaño, por ejemplo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaros, aparece aquí un signo más en pequeñito y esto significa que hay texto desbordado, es decir, hay parte del texto que no se ve, que se queda fuera del trazado. Al haber hecho más grande esta palabra, pues hay parte del texto que se supone que no se ve. En este caso es mentira, no hay texto que se haya quedado fuera. Lo que pasa es que al hacer en grande esta palabra y moverse todo el texto hacia la derecha, pues el programa Illustrator entiende que ha habido texto que se ha desbordado, aunque en este caso no ha ocurrido, ¿vale? Vamos a coger y vamos a ver qué sucede si selecciono. Bueno, antes de nada voy a quitar parte del texto. Uy, he quitado parte del texto, no he quitado todo. Se me había olvidado coger la herramienta de texto y vamos a quitar un trozo, por ejemplo este. ¿Para qué? Pues porque ahora lo que voy a hacer es mover el texto a lo largo, ¿vale?, del trazado. Para ello lo voy a seleccionar con la flecha blanca y si os dais cuenta, cuando nos movemos con la flecha blanca y nos ponemos al lado del inicio del texto, aparece en el cursor un simbolito con una flecha. Bueno, pues si pinchamos y arrastramos, vemos como el texto lo estoy desplazando a lo largo del trazo. ¿De acuerdo? Esto es interesante también que lo sepamos. Lo puedo mover tanto en un sentido como en otro. ¿Vale? Simplemente hay que ponerse en el extremo y esperar que en el cursor me aparezca ese simbolito y entonces arrastramos
y movemos el texto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si sucede lo mismo en una elipse o en un rectángulo. Y para ello, antes de nada, como quisiera conservar la elipse, voy a hacer una copia y la vamos a mantener ahí. Ahora lo que voy a hacer es irme al texto en trazado, me pongo aquí y empiezo a escribir y efectivamente, bueno, no, miento. Con la nueva versión de Illustrator CC ya me hace un texto directamente. Antiguamente, en la versión anterior, cuando me ponía encima del trazo, con la herramienta de texto en trazado, se quedaba el cursor parpadeando y empezaba a escribir. Ahora simplemente me aparece un texto falso por si lo quiero configurar y si me pongo a escribir directamente el texto falso desaparece. Pero veis cómo efectivamente mi texto está haciéndose alrededor de la elipse. ¿Que yo quiero conservar el trazo? Bueno, pues el trazo no lo voy a poder conservar, pero como tengo una copia, siempre podré coger la copia y colocarla donde estaba el trazo anterior. Entonces aquí parece que el trazo lo ha conservado, pero es mentira. Yo aquí tengo dos elementos. Por un lado tengo un texto y por otro lado tengo un trazo. ¿De acuerdo? En el rectángulo pues pasa lo mismo. No hace falta repetir mucho más, aunque bueno, lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Pero veis cómo me ha colocado el texto falso y bueno, yo puedo escribir. Vamos a... He escrito donde no era. Vamos a empezar otra vez. Me vais a disculpar. Empiezo a escribir, efectivamente, como vemos como el texto se va acoplando o va siguiendo al trazo. Bueno, es una opción que nos permite Illustrator, que nos ofrece, y yo creo que es una buena opción cuando queremos hacer algún tipo de composición tipo espiral, por ejemplo. ¿Vale? Espiral, como puede haber sido otra, ¿eh? No... Vamos a coger la espiral y la colocamos aquí. En este caso el trazo no tiene ningún color, pero como está ahí, nos puede servir. Entonces utilizamos la herramienta de texto en trazado, hacemos un clic y vemos nuestro texto, ¿vale? Que tiene la forma de espiral. Es una típica herramienta que si no tuviéramos esta posibilidad tendríamos que estar moviéndolo. Sería mucho jaleo tener que estar moviendo un texto que hemos hecho en una línea horizontal o vertical y que se vaya adaptando a una forma. ¿De acuerdo? De forma que con esta herramienta es mucho más cómodo, más automático y más ventajoso en cualquier caso. Pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Como siempre os digo, perdonadme por ser tan pesado, pero esto hay que repasarlo y practicarlo, si no, no es muy difícil que se os quede. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.